¿qué tal? Muy buenos días. Quiero darle las gracias a todos mis colegas periodistas que se hicieron un espacio hoy para acompañarnos en este increíble foro de accesibilidad que organiza hoy Yo También en la alianza con AT&T y también con la participación del IFT. Nos emociona un montón que hayan podido conectarse. Vamos a tener al final de la charla que van a ver un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Nos pueden ir dejando sus preguntas, ya sea en el chat de Zoom, me las pueden enviar a mi WhatsApp, al WhatsApp de cualquiera del equipo de comunicación de AT&T, y nosotros se las haremos llegar a los panelistas en cuanto termine el espacio. Y ya con esto yo le cedo la palabra a Bárbara, quien es la host de este evento. Bárbara, muchas gracias y qué placer estar contigo hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos a este nuevo foro. Soy Bárbara Anderson, soy una mujer de edad mediana, tengo el pelo hasta debajo de los hombros en color claro y tengo hoy una camisa rosa vestida. Este foro, como bien decía Fernanda, organizamos de manera conjunta con AT&T y con Yo También, y de verdad que es de los más esperados para mí porque es un link perfecto entre tecnología y accesibilidad en esta alianza que hemos sellado desde el año pasado con esta compañía. Creo que también es un tema muy importante porque la tecnología termina siendo lo que da mayor universalidad a todo, tanto los accesos físicos como digitales para las personas con discapacidad. Para AT&T desarrollamos en Yo También una serie de 7 guías en formato de infografía. Uno, para apoyar a los empleados de la empresa para comprender de manera muy sencilla y muy clara cuáles son las distintas discapacidades. Y segundo, para que conozcan qué tipo de aplicaciones de telefonía existen ya para cada caso, para que puedan hacer su vida mucho más accesible. Y por otro lado, creo que estas infografías también son súper interesantes para nosotros como usuarios de telefonía, para todos los clientes, sean de la marca o no sean de la marca, porque todos conocemos a personas con discapacidad o vivimos con alguna condición, que sepamos que existen aplicaciones y funcionalidades que pueden hacer una verdadera, como digo yo, rampa digital. Creo que el celular se ha convertido en uno de los democratizadores más grandes y de la posibilidad de comunicación, de conexión, de acceso al trabajo, a la educación y al entretenimiento de las personas. Hoy los teléfonos son el mejor lazarillo de las personas con discapacidad visual, son la mejor brújula para las personas con discapacidad motriz y le ayudan a comunicarse mucho mejor a las personas con discapacidad auditiva. Pero incluso cuando trabajamos muchos de estos materiales, que van a ver en algunos momentos, pensamos en ir más allá, porque el hecho de tener espacios más accesibles, sitios web más accesibles y aplicaciones para todos, ayudan mucho más que a una minoría de personas con discapacidad. No sé si ustedes conocen el efecto rampa. En los años 70, en la Universidad de Berkeley, un grupo de estudiantes con silla de ruedas no podía ir a la biblioteca porque no había rampa. Entonces reclamaron a la universidad colocar una rampa para estos 4 estudiantes con silla de ruedas. E hicieron un estudio, el estudio del efecto rampa, porque en realidad se dieron cuenta de que había muchísimas más personas que usaban la rampa que ellos dos. Había muchas más carriolas en la universidad, había muchas más personas que andaban en patineta, en skate, en patines, o que tenían maletas con rueditas. Entonces, cuando uno hace a veces soluciones para una minoría, en realidad hace el camino mucho más ancho para todos. El podcast, que es tan famoso hoy y que es tan de moda, en realidad fue un invento de Helen Keller en los años 30 en Estados Unidos, porque los niños muy pequeños no tenían la capacidad de saber los números y poder contar y leer braille. Entonces ella pidió a la RC Victor que grabara unos discos muy pequeños con cuentos para que ellos pudieran escuchar e imaginarse. Entonces, gracias a eso hoy tenemos un podcast. Entonces, hay estas pequeñas situaciones o historias muy particulares. Cuando uno piensa para pocos, en realidad abarca para muchos. Y creo que ese tiene que ser el mood de todas estas aplicaciones. Por eso también me encanta que en el entorno de accesibilidad y en el desarrollo de aplicaciones haya también desarrollo mexicano. Haya muchas aplicaciones que se han desarrollado en México y no solamente aplicaciones de los sospechosos grandes marcas de siempre, que a veces hay que traducir. Por eso hoy en el foro tengo a 3 mexicanas desarrolladoras de soluciones digitales y me da muchísimo gusto tenerlas en este panel. Una es Yereli Rolander, que es la creadora de la app morada. Ahí le vemos a Yereli. Areli Anguiano, que es la mujer detrás de la aplicación Hello World para intérprete de lengua de señas, y Leticia Alcántara Corona, que es una de las desarrolladoras de la aplicación Pipu, que es una app educativa para pequeños universitarios, que nació ya nos va a contar, pero nació para niños con alguna discapacidad y ahora es para todos.
Y voy a empezar con una pregunta general a las tres. ¿Por qué tuvieron en cuenta la accesibilidad a la hora de crear sus aplicaciones? Y otra que me parece que es muy, muy normal y muy común, que ¿es más caro o más difícil hacer una app que sea accesible? A ver, voy a empezar con Yereli. Hola, ¿qué tal? Pues mira, me parece muy importante la pregunta porque justo nosotros desarrollamos esta aplicación, que la desarrollamos desde una organización de la sociedad civil en pandemia, ¿no? Sabíamos que era súper importante llegar a aquellas mujeres que no tenían información en formatos accesibles y que además no eran atendidas de manera accesible e inclusiva por parte de las autoridades que trabajan el tema de violencia de género. Y entonces así fue como dijimos, bueno, pues tiene que haber algo que pueda hacer que las mujeres tengan esta información, pero que además puedan conectarse con las instituciones. Y así es, bueno, como nace la App Morada, pensando justamente en que la accesibilidad además es un mecanismo para el ejercicio de derechos, en este caso para el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia y entre otros más derechos, ¿no? Y si es más cara o no es más cara, la realidad es que no me parece que sea más cara, me parece que sí se necesita mucho más especialidad, mucho más expertise, porque en el caso de la aplicación Morada intentamos llegar a todas las discapacidades. No podíamos dejar a ninguna mujer fuera, aquellas que tienen, pero también que no tienen discapacidad. Entonces teníamos que tener todos los elementos de accesibilidad y por supuesto que esto nos llevó tiempo y nos ha llevado a una mejora continua. La primera versión de la aplicación pues nada más tenía la certificación A, ya para esta segunda vez ya vamos por la segunda y estamos esperando cada vez ir mejorando porque al final las aplicaciones se tienen que ir mejorando cada día, pero creo que es una apuesta que todas las instituciones, las empresas y las organizaciones tendríamos que estar haciendo, porque de verdad es que la accesibilidad web implica el ejercicio de derechos y eso no lo tendríamos que olvidar. Es una obligación constitucional y tenemos una diputada aquí que nos puede decir lo mismo. Arely, ¿qué pasó en el caso particular de Hello World? ¿Es más caro? ¿Por qué se les ocurrió hacer esta app? Ok, realmente no es más caro, sino como lo mencionaba Yereli, es que conlleva más acercarse a las personas, como cuando estás desarrollando cualquier otro software, es ¿qué necesitas? No, yo voy a venir a decirte, oye, tú necesitas esto porque tienes determinadas condiciones, sino como cuando cualquiera está desarrollando un proyecto, es acercarte para conocer realmente qué necesitas y tú descríbemelo, ¿no? Básicamente es acercarnos y tú diséñalo, yo lo ejecuto. Entonces, en cuanto a costos, no, pero conlleva estar más cerca de las personas que en cualquier otro desarrollo. Y que muchas veces le tenemos miedo a esa cercanía, ¿no? Le tenemos miedo a, híjole, y si digo algo mal, y si a lo mejor no utilizo las palabras correctas. Por eso hay que educarnos en tener en primera una cultura de la inclusión, ¿no? Si estoy desarrollando un software que persigue la accesibilidad y la inclusión, bueno, pues primeramente nosotros hay que educarnos en esa cultura de la inclusión, que es muchas veces lo que llega a ser como esa pequeña brecha que nos impide dar el salto. Sin embargo, el costo no es mayor. A nosotros nos hemos acercado a las comunidades con discapacidad, en este caso a la comunidad con discapacidad auditiva, debido a que decimos y consideramos que no podemos estar desarrollando tecnología para llevar a cabo cosas extraordinarias. Hoy tenemos máquinas que pintan, que escriben, que incluso hacen operaciones matemáticas, hacen todo. ¿Y cómo es que a las personas con discapacidad no podemos construir herramientas, por ejemplo, para que se puedan comunicar, ¿no? O para que justo para poder garantizar sus derechos, ¿no? Que sucede que los derechos son como una reacción en cadena, como un efecto dominó. En el momento en el que uno se ve restringido, empieza a restringirse otro y otro y otro. Entonces, el hecho de poder garantizar uno de los derechos ya nos estará permitiendo el poder alcanzar muchos más. Leticia, ¿qué pasó en el caso de Tipo, que es una aplicación para niños? ¿Por qué decidieron enfocarse en eso? ¿Por qué decidieron que a través de la educación podía ser un canal muy interesante para llegar a niños y niñas con discapacidad? Sí, efectivamente, pues yo creo que la mayoría de las aplicaciones surgimos en lo que es la pandemia, ¿no? Nosotros desarrollamos un programa para la atención de niños, ¿no? Que era totalmente presencial.
pero al desarrollarse la pandemia, al estar en casa, pues no podíamos hacer nuestras actividades comunes, ¿no? Entonces, surge, pues en el año 21, pues realizar la aplicación PIPU, la cual pues tiene como primer objetivo el acercamiento de los contenidos de socioemocional de la SEP, pero no con actividades que sean básicas, ¿no? Sino que lo desarrollamos de una manera a partir del arte, del juego, la creatividad, pero sobre todo que tuvieran acceso los niños y las niñas con discapacidad intelectual y con discapacidad auditiva. Es decir, nuestros contenidos están en lengua de señas, nuestras instrucciones son precisas, son claras, tenemos imágenes que llevan el seguimiento de las actividades, ¿no? Y también una parte importante que nuestros principales colaboradores fueron las niñas y los niños con o sin discapacidad, ¿no? Ellos fueron los que nos decían, ponle esto, quítale esto. Por ejemplo, los niños con discapacidad auditiva les gustaba mucho ver los cuentos, ver las actividades que tuvieran la lengua de señas, ¿no? Ellos nos decían, es que a nosotros no nos toman en cuenta y agradecemos que tengamos esta posibilidad de ver nuestra lengua en un video, ¿no? De ser partícipes en la realización de la aplicación, ¿no? Y algo importante es que también, pues nosotros definimos nuestra aplicación bajo una metodología de coprotagonismo. Es decir, que solamente acompañamos a la niñez y ellos son los encargados de su aprendizaje, ¿no? También nuestra aplicación está en un enfoque narrativo totalmente. Es decir, nuestros personajes van acompañando a los niños en diferentes actividades. Tenemos videocuentos, cuentos, juegos y demás, ¿no? Pero que son totalmente inclusivos. Ya quisiera la SEP tener ese tipo de contenidos y no sería para nada difícil de universalizar, ¿no? O sea, de subirlo en la plataforma de la SEP. Así es. Me he dado cuenta que en los tres casos hay mucho más empatía que dinero y hay algo que la convención lo dice muy claramente y a lo mejor parece como medio poético, pero es verdad, nada de nosotros sin nosotros. Lo que ustedes hicieron fue acercarse, pedirles y responder con un contenido, o sea, han hecho lo que exactamente Gilberto Rincón Gallardo tanto pregonaba con su proyecto. Me gustaría preguntarle ahora directamente a Arely, en el caso de Hello World, que es un emprendimiento mexicano que busca dar soluciones a las personas con discapacidad auditiva y fue uno de los proyectos finalistas justamente de un concurso que tuvo AT&T de 30 segundos por México. Porque me gustaría saber, siempre detrás de una idea hay una historia, hay un detonador, hay ese, lo tengo que hacer. ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué nació este proyecto? ¿Quién está detrás de esta historia? ¿Y cuál ha sido el resultado hasta ahora? Hello World está conformado por 7 jóvenes, todos estudiantes de todas las áreas. No somos solo desarrolladores de software, también tenemos gente de negocios, gente de comunicación. Somos un equipo integral que justamente nos interesamos porque somos conscientes de que no se puede avanzar, no podemos avanzar como sociedad si no vamos todos juntos, ¿no? Nadie se puede quedar atrás. Entonces, Hello World nace en una preparatoria en el estado de Michoacán, donde había un centro justamente de atención para estudiantes con discapacidad y estaba dentro de la escuela, pero se dieron cuenta mis colegas del proyecto que ellos estudiaban ahí la preparatoria y decían, pero es que ¿por qué estas personas vienen, toman clases y se van, no? ¿Por qué no estamos en estos espacios compartiendo, no sé, a la hora de que podíamos jugar en las canchas? ¿O por qué no estamos tomando clases juntos? ¿Por qué tiene que ser un espacio aparte? O sea, eso no es inclusión, eso es crear un espacio pero lejos, un espacio ajeno, un espacio donde no podemos realmente compartir, donde no se alcanza la inclusión. Entonces ellos comienzan a desarrollar esta aplicación a la que después nos vamos sumando más personas. Y bueno, lo que sucede es que vamos enriqueciendo, ¿no? Esto partió únicamente de, ok, podemos diseñar una aplicación que permita por medio de flashcards o de alguna otra forma lograr que las personas con discapacidad auditiva, en este caso estudiantes, puedan comunicarse, por ejemplo, con sus familias o con los profesores, ¿no? Que estaban ahí dando clase.
Y ahí es cuando nos damos cuenta de que no es suficiente. No es suficiente tener una imagen o algo. Hay que adecuarnos nosotros a las necesidades de las personas, porque el proceso no es inverso. No es que las personas se adapten a los recursos que nosotros tenemos. Si tenemos la capacidad de crear algo, ¿por qué? O sea, ¿qué mejor que hacerlo justamente conociendo las necesidades específicas de las personas? Así es como nace Hello World. Tuvimos la oportunidad de estar aquí en el programa de 30 Segundos por México, impulsado por AT&T. Entonces, bueno, pues aquí pudimos ir creciendo aún más, ¿no? Sobre todo en la parte de, ok, tenemos la idea, tenemos el prototipo, ¿cómo podemos, ya desde un poco de la perspectiva tecnológica, que a veces es lo que nos hace falta, ¿no? En este caso, como ir iniciando, sobre todo en estas etapas de inicio del proyecto. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora? ¿Cuántas descargas tienen? ¿Cómo es el desarrollo de Hello World? En este momento nosotros nos basamos como en un proceso de iteración. Vamos, los probamos, los hemos estado probando el prototipo, sobre todo en el CECAIN, que es el Centro de Atención para las Personas con Discapacidad del DIF de Tlalnepantla, que es quien nos ha acogido en este momento debido a que ellos tienen un contacto directo. Justamente durante pandemia estuvimos batallando muchísimo porque era muy difícil alcanzar un contacto con personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces eso nos limitó de cierta manera, pero gracias al DIF de Tlalnepantla fue que pudimos acercarnos y bueno, ahora en este momento estamos haciendo todos los ajustes para entonces sí poder lanzar este APK en la Google Play, que nosotros con todas las personas que estuvimos haciendo las validaciones, que ellos puedan llegarle a su correo el enlace para descargar directamente, nuevamente recibir sus comentarios y entonces sí subirlo a la Google Play Store y bueno, la App Store y todas las plataformas de descarga de aplicaciones. Me encanta el proyecto y me encanta cómo nació, porque nació con otro concepto que es muy de la convención de no tenemos que pedirle a las personas con discapacidad que se adapten, sino que todo el entorno se tiene que adaptar alrededor de las personas con discapacidad para incluirnos. La inclusión es de barreras externas, no es de la persona en particular. Yereli, tú eres la directora del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad, y justamente nos contabas recién que incubó la app Morada para denunciar el maltrato de mujeres con discapacidad. ¿Cuál ha sido la respuesta entre mujeres con y sin discapacidad? Porque lo que me pareció también súper interesante es que evidentemente no es para un nicho, sino que es amplio para todas las mujeres. Ay, al final no te escuché. No, digo que ¿cuál ha sido el resultado? Porque ustedes desarrollaron una app particularmente para mujeres con discapacidad, para denunciar maltrato, pero en realidad la abrieron, porque es cierto, en encierro todos estábamos en la misma situación. ¿Cómo es hoy el balance entre mujeres con y sin discapacidad que utilizan la aplicación? Claro, bueno, decirles que la aplicación nace en 2020. Por supuesto que fue a partir de lo que descubrimos de un proceso, de unos talleres sobre violencia obstétrica, lo que descubrimos alrededor de la violencia de género. Y lo primero que hicimos fue un trabajo de pilotaje con las mujeres con discapacidad. Se piloteó mucho tiempo antes de que saliera ya, digamos que está en las tiendas, ¿no? La puedes bajar por Android, la puedes bajar por tu iPhone y la tenemos en escritorio. Y hasta el día de hoy tenemos 600 usuarias mensuales. Algo que también descubrimos es que el uso que dan las mujeres, sobre todo con discapacidad, no es el mismo que para otras aplicaciones. La han bajado poco, pero el uso que hacen mucho es en escritorio. Y esto nos llama muchísimo la atención. O sea, son datos que nos va arrojando la aplicación. Además, a partir de esta aplicación, logramos hacer una encuesta, una primera encuesta de diagnóstico y ahora estamos con una encuesta nacional para tener más datos sobre violencia. Las mujeres con y sin discapacidad han estado colaborando y hay que decir que esta aplicación no serviría si no hay una serie de elementos alrededor. Uno es que si bien es cierto que es una idea y que nace desde CIDIP, se ha sumado muchísimas organizaciones, muchísimas personas, muchísimas mujeres activistas con discapacidad y sin discapacidad, y además tenemos el apoyo de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua y Seña Mexicana, que gracias a ellos tenemos a 8 intérpretes 24/7 que reciben videollamadas para poder dar canalización.
Y bueno, por otro lado, a partir de la aplicación, también se manejó todo un mapeo y una capacitación a servidores públicos, tanto de centros de justicia para mujeres como en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres y la Procuraduría sobre acciones de inclusión para la atención de mujeres con discapacidad que han vivido violencia. Hay que decir que hoy en día tenemos un movimiento más grande de mujeres con discapacidad, que es el movimiento de la App Morada, donde ahorita están tomando un curso alrededor de 50 mujeres de toda la República sobre liderazgos y, por supuesto, sobre prevención, atención de la violencia de género, con la idea de que cada una de ellas lo pueda ir reproduciendo en sus comunidades y en sus estados. Tenemos mujeres con y sin discapacidad, pero la gran mayoría son aliadas. En la encuesta, por ejemplo, encontramos que no solo la han contestado las mujeres con discapacidad, sino que también la han contestado un número importante de mujeres que no tienen discapacidad. Y la encuesta también es accesible, por supuesto. Entonces, el balance es muy bueno en términos de que queremos tener un mapeo nacional. El mapeo más grande está hecho en Ciudad de México, pero por falta de recursos, pues estamos ahora buscando aliadas por todos lados, y son las mismas mujeres con discapacidad desde sus liderazgos quienes están empezando estos procesos. Qué maravilla de trabajo conjunto, la verdad, y qué importante que es hacer estas redes de contención y de comunicación, porque esto es, desafortunadamente, la violencia es nacional, la violencia no conoce de partidos, de estados, de ciudades, de municipios, es un mal, es una pandemia que creo que es más grave que la que acabamos de pasar. Leticia, sin duda, tú como licenciada en Educación Especial y maestra en Educación y Desarrollo Humano, sabes perfectamente que las nuevas generaciones son digitales y no siempre pensamos en los niños con discapacidad a la hora de desarrollar aplicaciones, ¿no? Uno siempre piensa como personas adultas o personas para trabajo o para comunicarse, pero nos olvidamos de que la discapacidad no tiene edad tampoco y que los niños necesitan, cuanto más temprano, tener comunicación y tener manera de interactuar. ¿Nos puedes contar cuál ha sido el impacto de la plataforma porque ustedes la crearon inicialmente, como nos contabas, para niños con discapacidad intelectual y auditiva, pero es el mismo caso de la App Morada? ¿Qué porcentaje hoy tienes de niños sin discapacidad que están aprovechando un contenido maravilloso que ustedes han montado en Pipu? Claro. Efectivamente, pues se realiza en el 21 y la lanzamos en enero, ¿no? Y a la fecha tenemos más de 8,000 visitas. Es decir que pues hemos estado trabajando en el desarrollo, como bien lo mencionamos, pues igual es una aplicación que está en desarrollo, está en esta etapa de la aplicación y la evaluación. Tenemos, como bien lo mencioné, el programa de pequeñas y pequeños universitarios. Trabajamos con niños con discapacidad y sin discapacidad todos los viernes de consejo técnico y ahí aplicamos, ¿no? Entonces, nuestro porcentaje y nuestra matrícula, pues va más del 50, de 50 niños, ¿no? Es decir, que lo trabajamos cada mes, trabajamos actividades, trabajamos nuestros ejes temáticos, que son el desarrollo humano, la interculturalidad y la diversidad, ¿no? Y estamos desarrollando también las ferias de tecnología, que es decir, ir a visitar las primarias de tanto de educación básica como los servicios de educación especial aquí en el estado de Tlaxcala, y a partir de agosto hacemos nuestras visitas y vamos a ir a presentar nuestra aplicación, ¿no? A todas las escuelas de nuestro estado. También recordar que, pues, obviamente realizamos nuestra aplicación, pero tenemos nuestra ruta pedagógica, ¿no? Que es decir, desarrollamos nuestra metodología, como ya lo había mencionado, del coprotagonismo infantil. No es llegar y enseñar, ¿no? Sino solamente es acompañar a la infancia para que ellos tengan esta misma relación entre pares, ¿no? Y así pues poder ir identificando, desarrollando las capacidades de agencia de cada uno de los niños, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Y pues obviamente el funcionamiento de nuestra app pues va a partir de una narrativa. Desarrollamos nuestra aplicación con ambientes virtuales de aprendizaje. Cada personaje tiene un ambiente virtual de aprendizaje, donde tenemos información, pues donde vamos identificando nuestros momentos de enseñanza, ¿no? Iniciamos con la sensibilización para los niños que no tienen ninguna discapacidad.
la identificación de imaginarios y subjetividades, el desarrollo de las capacidades de agencia, la definición del protagonismo de persona y su red, su contexto, y sobre todo, pues, desarrollamos la influencia entre los pares, ¿no? Y sobre todo, pues, un entorno inmediato. Leticia, lo que cuentas tiene un peso de sentido común brutal y me gustaría saber si tuviste algún contacto directo con la SEP, porque sería maravilloso que esto circulara a través de las escuelas de educación pública, pero también de los CAD, de los USAER, de todos estos centros de educación especial. ¿Has tenido algún acercamiento para nacionalizar esto y que no se quede solamente en Tlaxcala? No, como te conté, es una aplicación apenas en desarrollo. Estamos en el primer proceso. Entonces, tenemos un gran equipo de trabajo donde participamos, pues, docentes, participamos investigadores, profesionales, artistas, académicos, las niñas y los niños con o sin discapacidad. Tenemos también, pues, centros de desarrollo tecnológico y digital, así como asociaciones, pero como te comento, a partir de febrero hemos tenido como el primer acercamiento a nuestra SEP estatal, donde nos abrirán espacio para empezar a difundirlo aquí en el estado, ¿no? Y pues posteriormente, pues, implementarlo ya a nivel nacional e igual internacional. No perdemos esa ilusión. Absolutamente, eso te iba a decir, esto es un contenido, gracias a que el español es una región que es muy fácil de trazar, yo creo que esto no tiene fronteras. Felicitaciones. Y ahora es la última pregunta ya para las tres. Hagan de cuenta que yo soy un fondo de inversión, que tengo muchísimo dinero, cosa que nunca va a ocurrir, pero me tienen que hacer un pitch de venta y me tienen que decir por qué sí hay que hacer desde el inicio aplicaciones accesibles. Ustedes me tienen que decir por qué yo tengo que invertir en aplicaciones accesibles. ¿Cómo me convencen? A ver, empiezo con Areli, que ya está acostumbrada a hacer pitch, me parece. No tan acostumbrada, pero bueno, aquí lo importante es, más allá de lo monetario, que obviamente brinda satisfacción y que también es bueno tener determinadas retribuciones, es considerar que, bueno, crece tu mercado, ¿no? Además de que crece tu mercado, de que puedes, bueno, de los 2.2 millones de personas con discapacidad auditiva, solo discapacidad auditiva, 400,000 están en edad laboral. ¿Qué sucede si yo permito que esas personas, por ejemplo, puedan tener acceso a mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Porque la mayoría de estas personas trabajan en el sector informal. Entonces, primero activas económicamente, o por lo menos le das el derecho al trabajo digno, ¿no? Que eso nos beneficia evidentemente como sociedad, o sea, no hay necesidad de ahondar más en ese tema, sino que en el hecho de que tú generas a personas mejor capacitadas, mejor preparadas, bueno, pues eso conlleva todos los beneficios económicos, ¿no? Entonces, desde la parte de la educación, bueno, pues tienes unos niños que, pueden alcanzar un mayor nivel de escolarización, ¿no? Porque igual sucede que tenemos a niños en segundo de secundaria, pero con conocimientos de tercero de primaria, ¿no? Como comentaban ya aquí las desarrolladoras de otras aplicaciones. Es muy importante el poder tener aplicaciones más allá de accesibles, especializadas también, ¿no? Especializadas para las personas que tienen diferentes necesidades, y como lo mencionaba, es cuestión de cambiar el enfoque, de cambiar la mirada y de decir, vamos a crear acercándonos a las personas, conociendo y no dando por hecho, no diciendo tú necesitas esto, sino más bien acercándonos. Y bueno, ese es el principio básico de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento que queramos llevar a cabo. Así ya tengo dos puntos de tu parte, que primero es desarrollo centrado en el cliente, que es algo muy de negocios, y la segunda es, tengo más clientes, tengo 16% más de clientes que cualquier otra aplicación comprado. Ahora, a ver qué me dice Leti. ¿Cómo me convence Leti? Bien, pues no hay más que convencer, sino que pues analizar un poquito, ¿no? La tecnología pues ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, pero también identificamos, ¿no? Nosotros realizamos cualquier actividad por medio de un teléfono, de una computadora, de la tecnología, ¿no?
pero ¿dónde identificamos o dónde dejamos nuestra población con discapacidad, ¿no? Hay un número sin fin de personas con discapacidad, que sí, podemos estar hablando de inclusión, podemos estar hablando de que los tomamos en cuenta, pero realmente no hay aplicaciones, no hay información que esté en sus manos, ¿no? Es por ello que, pues obviamente se desarrollan aplicaciones, en este caso se desarrolla nuestra aplicación, que es totalmente educativa, que es para una población con discapacidad intelectual y auditiva, pero sobre todo que tiene esta información educativa, ¿no? Y que no es dejar al niño solo, sino es acompañarlo en este proceso, darle información, brindarle las actividades, pero lo importante, tomando en cuenta su lengua, ¿no? Su lengua de señas, sus actividades, su desarrollo de actividades a partir de unas ciertas instrucciones que sean claras y precisas, sin tanto rodeos, sin hacernos bolas tanto el alumno como el maestro, y simple y sencillamente la aplicación se divierte. En la aplicación se divierte, es segura la aplicación, porque al registrarse solamente se pide el correo del padre de familia. Y totalmente nuestras actividades, todo nuestro contenido, pues es apto para niños, ¿no? Y entonces desarrollamos esta aplicación web en formato responsive, es decir, que se adapta a cualquier dispositivo móvil, ya sea en un teléfono celular o en una computadora, lo pueden estar viendo de la mejor calidad, ¿no? Y sobre todo, pues, que la experiencia del usuario en la interfaz, pues, va a ser bajo el acompañamiento, ¿no? Bajo la promoción de la niñez, de sus derechos y sobre todo de una inclusión social. Porque la verdad es que ahora estamos escuchando mucho, incluso hay un proyecto que Norma seguro tiene muy cercano, que es el de aumentar con una cuota la cantidad de personas en empresas con discapacidad, empleos con discapacidad, pero nos falta crear la cantera, o sea, nos falta enfocarnos mucho en la niñez, en la educación, porque lo que sucede es que le soltamos las manos a las personas con discapacidad cuando terminan la educación obligatoria, que es hasta la secundaria. Entonces, no hay contenidos para la preparatoria, no hay materiales de CONALITEC para la preparatoria, no hay maestros para preparatoria. Entonces, yo siento que hay un gap entre la necesidad y el impulso de las empresas para que reciban a personas con discapacidad, pero no los estamos capacitando desde pequeños. Así que, Leti, felicitaciones por esta iniciativa. Y Yereli, ¿cómo me vendes tener una aplicación accesible? Bueno, pues yo diría que las empresas hoy en día, las instituciones públicas buscan ofrecer a las personas una buena experiencia como usuarios, ¿no? Pero en lo que fallan es que no consideran a las personas con discapacidad y tampoco consideran la perspectiva de género. Hay que considerar que más del 50% de la población en el mundo son mujeres y 1 de cada 5 mujeres en el mundo tienen alguna o viven con alguna discapacidad. Si las empresas y los gobiernos hacen esto, sobre todo las empresas, aumentan el número de clientes y por supuesto que van a mantener súper leales a los que ya tienen, ¿no? Y van a demostrar además su responsabilidad social. Y cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de que las mujeres importamos y que en eso deberían de estar invirtiendo tanto las empresas como los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, pero más en México, donde tenemos 11 feminicidios diarios y hay 11 feminicidios de niñas cada mes. Esto no puede estar pasando y las organizaciones y las instituciones tendrían que invertir en eso. Además, para las empresas sería también una parte competitiva para ellas poder contar con toda esta accesibilidad y para los gobiernos sumarse a la aplicación morada, pues ya tienen ahí un know-how, ya tienen ahí la experiencia y a partir de ahí no nada más podemos llegar a las mujeres y darles la atención en todos los formatos accesibles, sino que también se pueden buscar a través de la aplicación que los procedimientos de acceso a la justicia también tengan ajustes a los procedimientos. Entonces, pues bueno, además no hay que olvidar que esta es una manera en la que tanto las empresas como los estados van a cumplir con la legislación. No olvidemos que es una obligación para los estados y pues bueno, solo para terminar decir que esta aplicación puede ayudar a
el 72% de mujeres con discapacidad que cada día viven violencia y que, por supuesto, lo que estamos descubriendo en la última encuesta es que más del 80% ha vivido violencia por parte de su pareja. Y aquí todos podemos unirnos en esta causa, sobre todo si pues invierten en estos proyectos y se suman, porque muchos de ellos ya están hechos, solamente lo que falta es invertir en ellos, que además de prevenir la violencia, estamos promoviendo liderazgos entre las mujeres y para las mujeres. Yareli, me acabas de convencer, toma todo mi dinero, Yareli, porque es cierto, es cierto. No, de verdad, porque ni siquiera hay que inventar el hilo negro, ya lo inventaste tú el hilo negro. O sea, hay que agarrar tu madeja y aplicarlo en otros lugares. Y lo que decías es muy cierto, y no me va a dejar mentir Norma, la justicia no es accesible, o sea, no hay ministerios públicos que tengan la posibilidad de tener intérpretes y adecuaciones necesarias para que uno acceda a eso que es un derecho inalienable como es el derecho a la seguridad, la salud tampoco y la educación tampoco. Estamos hablando de 3 temas que son básicos, son las principales obligaciones del Estado mexicano y no lo estamos consiguiendo. Así que felicitaciones por hacerlo desde este punto de vista. Muchísimas gracias a las 3, porque la verdad es que son un ejemplo y han puesto en conciencia a todos nosotros de que a lo mejor les han invertido muchísimas horas y muchísimo tiempo y muchísima insomnio, pero les agradezco que hagan esto por México, que están haciendo mucho más que muchos políticos y muchas secretarías. Y ahora invito a la segunda parte del foro, que es la parte donde al fin vamos a ver las infografías que les dije que estuvimos trabajando para AT&T, y donde también invitamos en los últimos días a la gente del IFT que se ha sumado muy participativamente en este proyecto. Invito a Daniel Ríos, que se presente allí, que es el vicepresidente adjunto de Asuntos Externos en AT&T México. Hola, Barb, ¿cómo estás? Muy ¿Me escuchan? Qué gusto verte, qué gusto verlos a todos. Me describo, porque no hay que empezar ninguno de estos foros sin describirse. Soy un hombre de edad mediana, dije la Barb, estoy por los 40 años, no tengo pelo y traigo unos lentes electrónicos que me ayudan a ver con mucha más claridad la También pantalla. Tenemos a la diputada Norma Cebes, activista por los derechos de las personas con discapacidad, diputada federal y miembro de las comisiones dentro de la Cámara de Diputados de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos a la Niñez y a la Adolescencia y Derechos Humanos. Me encantaría que te presentes con un poquito más de información que lo breve que lo presenté yo, Norma. Claro que sí, muchísimas gracias, Bárbara, por la invitación, a AT&T también, muy contenta y agradecida con yo también por abrir estos espacios. Pues bueno, yo soy una mujer con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, también soy de edad mediana, para no entrar en tantos detalles. Hoy estoy vestida con una blusa amarilla, mi cabello es corto y tengo unos ojos muy grandes, muy expresivos. Soy una mujer que por muchos años se ha dedicado a trabajar en la defensa y en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, convencida de que las personas con discapacidad exigimos únicamente lo que por derecho nos corresponde y que tenemos que garantizar todos los derechos para todas las personas. He sido directora general adjunta en CONADIS, he sido asesora legislativa en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, soy dirigente en un partido político, en el PRI, trabajo de manera coordinada con muchas personas con discapacidad a nivel nacional. Hoy día he presentado ya en la Cámara, entré el 1 de septiembre del año pasado y al día de hoy hemos presentado alrededor de 40 iniciativas en materia, la gran mayoría, en materia de derechos de personas con discapacidad. Así que, pues el compromiso con la causa ha sido de toda la vida y creo que así seguirá siendo. Así que yo encantada de estar hoy aquí conociendo estos proyectos y que en los que me voy a sumar. Ahorita ya les voy a explicar cómo, ya lo verán. Eso justo te iba a preguntar, pero presento antes a Ileana Gama, que es directora de Información y de Accesibilidad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ileana, si te presentas tú. Hola, buenos días. Gracias, Bárbara. Agradezco mucho la oportunidad de poder estar acá en este interesante foro. Soy Ileana Gama, soy directora de Información y Accesibilidad en el IFT. Llevo a cabo diversos proyectos dentro del instituto en materia de accesibilidad,
justo para personas con discapacidad y adultos mayores, proyectos que espero al ratito poder comentar a mayor detalle, pero son mis responsabilidades dentro del IFT. Perdónenme iniciar describiéndome, soy una mujer de joven, se puede decir, de tez morena clara, con el cabello negro, un poco más abajo de los hombros. Traigo en este momento una camisa azul con blanco. Nada, Bárbara, agradecer nuevamente el espacio y poder colaborar y platicar con ustedes respecto a este importante tema. Bueno, entonces vuelvo ahora sí con Norma, porque como legisladora y activista, ¿de qué manera crees, Norma, que se puede, desde la trinchera de las políticas públicas y de las leyes, darle un mayor acceso a las personas con discapacidad a las herramientas tecnológicas de apoyo? ¿Y cómo se pueden nacionalizar este tipo de iniciativas tan interesantes como acabamos de escuchar? Bueno, de entrada hay que mencionar que ya en la legislación está establecido, por supuesto, que toda la información tiene que estar en formatos accesibles. Toda, que tenemos que garantizarle a todas las personas el acceso a la información. No es un tema opcional, es un tema de derechos y se tiene que garantizar y se tienen que generar los mecanismos para que esto suceda. Entonces, hay muchas maneras de poderlos, de impulsar, por ejemplo, estos proyectos en particular. De entrada estoy pensando particularmente con el tema de la app morada, que si bien yo la conozco y que ya la tengo en mi celular y que la he compartido con algunas mujeres con discapacidad cercanas a mí, sí creo que tenemos que darle un empujón importante y se puede hacer incluso desde la Cámara, que podamos hacer alguna presentación desde las comisiones en las que yo estoy de entrada, porque bueno, son comisiones sumamente importantes, la de grupos vulnerables, derechos de la niñez y la adolescencia y derechos humanos. Creo que desde ahí pudiéramos hacer una presentación en el ánimo de que las diputadas y los diputados que conforman estas comisiones, que además están en otras entidades federativas, nos puedan ayudar a replicar, porque al final del día yo siempre lo he dicho, es importante que estos esfuerzos no se queden aquí, que lleguen a los estados y que lleguen a los municipios y que lleguen a las calles, a las colonias, a donde viven las personas con discapacidad. Entonces, me parece importantísimo que las legisladoras y los legisladores nos puedan ayudar a replicar y a presentarla, pero que también nos puedan ayudar y se puedan sumar en el ánimo de si es necesario algún tipo, estoy pensando y estoy hablando por mí, porque a mí sí me gustaría hacerlo. Si hubiera necesidad de hacer algún tipo de inversión que permita que llegue a más mujeres, yo encantada. Habría que invitar también a los demás legisladores a que se sumaran a este compromiso, que estoy segura que podemos encontrar muy buenos aliados en el tema, porque al final del día tenemos que lograr que este tipo de aplicaciones lleguen a las personas con discapacidad. Tú lo decías al principio, esta es una rampa que le permite llegar a otros temas, alcanzar otros objetivos, garantizar otros derechos. Entonces, es muy cierto que una de las limitantes de las personas con discapacidad es el tema económico. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque no hay acceso a la educación, no hay acceso al empleo y entonces no hay un recurso económico que les dé independencia, que los empodere, que incluso les permita tomar sus propias decisiones. Pero entonces nosotros podemos coadyuvar en ese sentido para acercarles este tipo de tecnología, porque sí o sí, todas las personas con discapacidad ya deben de tener un celular. Eso me parece que tiene que ser. Y segundo, deben de contar estos equipos con todas las condiciones de accesibilidad, con todas estas aplicaciones que les permitan tener acceso a la salud, pero tener acceso a un empleo, pero también tener esta seguridad como la app morada, pero también el acceso a la educación, que es tan fundamental y que además vimos en la pandemia justamente el enorme rezago educativo que quedó evidenciado, porque bueno, si ya de por sí venimos con un rezago tremendo en materia de niñas y niños con discapacidad, ahora imagínense ustedes en una pandemia donde la información no estaba en formatos accesibles, donde llegaron tarde todos estos ajustes, donde muchos, o sea, de verdad hubo un número importante de estudiantes que son personas con discapacidad que mejor dejaron de estudiar. Imagínense qué grave, porque entonces no van a tener un empleo,
y entonces se viene la cadenita. Entonces tenemos que garantizar que cuenten con esta tecnología, y además viene una reforma importante en la Ley General de Educación en los próximos meses, y creo que ahí pudiéramos agregar esta garantía del uso de aplicaciones para personas con discapacidad. Me encanta que te vayas de aquí, Norma, con un proyecto de ley, o sea, me siento muy halagada, la verdad. Ya sabes que yo puesta siempre. Lo sé. Daniel Ríos, ¿por qué decidieron ustedes crear esta saga que nos mandaron en invitación muy cordial a nosotros para que los ayudáramos sobre discapacidad y tecnología? Estas infografías que a partir de ahora van a guiar a muchos usuarios. Ahora tenemos solamente 3 en este panel, pero vienen muchísimas más recomendaciones. ¿Por qué se les ocurrió hacer esto, Dani? Tienes el micrófono apagado. Perdóname, ¿sí me escuchan? Sí, va. Ahí está. Sí. Sí, gracias. Buenísimo. Pues déjame arrancar la conversación primero partiendo de un concepto que se introdujo, yo creo que en la sociedad desde hace muchísimo tiempo, casi un siglo, creo, ¿no? Que es este concepto de normalidad, ¿no? Esta normalidad que se convirtió en un estándar, ¿no? Que describía las características físicas, las características mentales de una persona promedio, imagínate nada más. Pues este concepto, ¿no? En mi opinión, tiene al menos un gran error, un gran problema, y es que ignora la belleza y la riqueza que hace diferentes a las personas, ¿no? Siempre nos dice nuestra querida amiga Katia, ¿no? Que a lo largo de nuestras vidas, pues vamos a dejar de ser estas personas promedio, si es que alguna vez los fuimos, ¿no? Probablemente no. Y entonces eso va a hacer que vamos a distar muchísimo de ese mundo que diseñamos para estas personas estandarizadas. Si seguimos construyendo calles, ciudades, páginas de internet, aplicaciones para ciudadanos estándar, pues estamos introduciendo un montón de complejidad, un montón de costos innecesarios a nuestras vidas todos los días, ¿no? A cada minuto de nuestros días. Por eso, ¿no? Y lo decías creo que tú muy bien, ¿no? Hay una definición de discapacidad que creo que es muy bonita y que te habla de la incompatibilidad con el entorno. Entonces, pues si el problema es la incompatibilidad, pues la solución es flexibilizarlo, ¿no? La solución es la flexibilidad. Y creo que hay pocas cosas que nos ayudan a flexibilizar más el entorno que la tecnología, ¿no? Y creo que estaba en el pitch, ¿no? De Leti y de todas nuestras panelistas de las aplicaciones, y es que precisamente las personas con discapacidad, si hacemos este esfuerzo, pues no solamente nos ayuda a las personas con discapacidad, sino a todos, ¿no? El mercado es enorme, ¿no? Es un mercado que crece muchísimo entre personas con discapacidad, personas de apoyo, redes de apoyo. Son pues prácticamente 7 de cada 10 personas en el mundo. ¿No? Más de 1,000 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad, son 20 millones en México, ¿no? De acuerdo al último censo. Y bueno, pues por el otro lado, pues prácticamente hay 85 millones de personas conectadas en México. Esto hace que nuestra industria, la industria de las telecomunicaciones, la industria de la tecnología, precisamente a través de la conectividad, pues sean ese catalizador, ese punto de inflexión que hace que la inclusión suceda, ¿no? Esto no lo vamos a ver probablemente en ninguna otra industria. Y pues lo decías tú muy bien también, ¿no? Los teléfonos inteligentes son hoy esa herramienta que unifica al mismo tiempo múltiples herramientas de asistencia en un solo dispositivo. Y bueno, pues por eso, de la mano de yo también, como siempre, de la mano del IFT, nuestro regulador, pues hoy lanzamos estas infografías, ¿no? Esta serie de 7 infografías muy sencillas, muy prácticas, muy accesibles, evidentemente, sobre cómo la tecnología nos ayuda, ¿no? Desde estos teléfonos, ¿no? Que traemos todos los días a nuestro bolsillo y que pues estamos cargando todo el tiempo. Y viene desde el propio teléfono, ¿no? El sistema operativo que te puede ayudar, que te lee, que te explica muchas cosas, hasta todo este ecosistema, ¿no? Que se va enriqueciendo día con día de aplicaciones que te hacen cosas pues tan increíbles como, por ejemplo, transcribirte una conversación, ¿no? En una pantalla para que una persona que tiene una discapacidad auditiva pues pueda estar inmerso en la conversación,
o para las personas que no tenemos, que tenemos una discapacidad visual, pues te describen un entorno, te describen colores, te leen cosas, y para personas con alguna discapacidad intelectual, te ayudan también a fomentar y a mejorar sus habilidades para hablar, para leer, ¿no? Y bueno, pues básicamente creo que esa es una de las grandes razones por las que esto es una gran noticia, y pues esperamos que todo el mundo las pueda usar, que las pueda compartir, ¿no? Se las mande a sus papás, a sus hermanos, a todas las personas que crean que les sirve. Porque a todos nos sirve, la verdad, y muchas veces terminan siendo muy cómodas. Esta aplicación para poder dictar y te transcriba para los periodistas es fantástico. Los colegas que están ahora en el foro lo saben, porque desgrabar es agotador. Entonces, tener este tipo de aplicaciones sirve a personas que a lo mejor no tienen una discapacidad, pero que trabajan con el contenido y con entrevistas. Y ahora me gustaría, Ileana, que tú nos contaras desde el IFT, porque han hecho un trabajo extraordinario, reportando y trabajando mucho en accesibilidad digital. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero hacen unos reportes anuales súper exhaustivos sobre la inclusión y la tecnología en nuestro país. Me gustaría que nos cuentes un poco qué clase de contenido generan, y a los colegas reporteros qué información pueden ir a buscar particularmente a tu área en el IFT. Gracias, Bárbara. Sí, en el IFT estamos convencidos de que la tecnología, las telecomunicaciones, las TICs, son una herramienta habilitadora de derechos. Facilitan la inclusión de todos a todo tipo de servicios, y estamos convencidos de que las personas con discapacidad y los adultos mayores no tendrían que quedar fuera de esto. Norma lo comentaba, existe regulación, existen normas que ya establecen y garantizan los derechos de accesibilidad a las personas con discapacidad, y en el IFT lo que tratamos de hacer es de hacerlos válidos, de que de verdad se pueda garantizar que se están cumpliendo. Lo hacemos de diferentes maneras, Bárbara. Por ejemplo, en temas de regulación hemos emitido 2 lineamientos, unos en 2016 específicos a servicios de telecomunicaciones, llámese telefonía fija y móvil, televisión restringida e internet, que permiten garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Imponen obligaciones a los operadores respecto a implementar rampas y rutas accesibles en sus centros de atención, páginas de internet accesibles, que vendan equipos con funcionalidades de accesibilidad, que pongan casetas telefónicas los que aún tienen a una medida exactamente adecuada. Tenemos otros lineamientos que emitimos en 2018 que van enfocados a la accesibilidad de la televisión radiodifundida, la televisión abierta, en donde se establece que las empresas tienen que poner subtitulaje oculto o la interpretación de lengua de señas mexicanas en su programación de 6 de la mañana a las 24 horas, incluida la publicidad. Y pues bueno, eso en cuanto a esa regulación. ¿Y qué más hemos hecho? Pues tratar de verificar que esto se esté cumpliendo. Nuestra área de cumplimiento es muy, está ahí pendiente de que se cumpla o de que se sancione si las empresas no lo respetan. Y también nos vamos a otro rubro que creemos que es muy importante, la alfabetización digital. Hemos venido diseñando diversos cursos presenciales, en línea, en modalidad tutorial, que permiten que las personas con discapacidad aprendan a utilizar las tecnologías de asistencia que los teléfonos per se lo traen. La verdad es que actualmente los smartphones traen muchísimas funcionalidades de accesibilidad que pudieran ayudar a su usabilidad. Les enseñamos cómo usarlo, también a aprender a usar lectores de pantalla, NVDA, JAWS, les damos clases, y creo que ahí también contribuimos en ese rubro. Difundimos mucha información, tratamos de generar infografías, folletos, guías que de manera sencilla expliquen los derechos de los usuarios con discapacidad. Muchas veces no los conocen y no los reclaman, no los hacen valer. Entonces, bueno, ahí queremos contribuir en ese sentido. Y también este rubro que nos comentabas, el de la información. Tratamos de generar mucha información de utilidad, por eso celebro muchísimo esta campaña que AT&T y yo también están lanzando y que acompaña el instituto, porque justo es lo que queremos generar. Toda la información para que las personas con discapacidad conozcan que la tecnología está ahí para ayudarles. En ese sentido, pues bueno, hemos generado herramientas, por ejemplo, tenemos un catálogo en el que los usuarios con discapacidad se meten, señalan qué discapacidad tienen y se muestran los smartphones disponibles en México que cuentan con funcionalidades de accesibilidad, por ejemplo.
También emitimos monitoreos de qué tanto se está cumpliendo la normatividad y estudios, que es lo que comentabas. Tenemos un informe anual de accesibilidad donde nos metemos así a súper detalle. Revisamos página por página de cada concesionario, calificamos la accesibilidad de su portal y la vamos midiendo año con año, porque la accesibilidad es algo que hay que hacer permanentemente. No, un año salgo muy bien y al siguiente ya le bajo y todos mis contenidos están sin subtitulaje y no con las funcionalidades necesarias. Entonces, estos informes dan cuenta de ello, de los centros de atención que son accesibles, dónde se encuentran geolocalizados, dan cuenta de las medidas adicionales que las empresas están realizando, porque hay que decir que también hay compromiso de parte de las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, AT&T, son muchas las que realizan acciones adicionales a estas medidas y ahí las pueden encontrar. Invitamos a todos los que están en el foro a consultarlos. Viene un ranking de quién va mejor y quién va peor ahí para que promover la competencia y que se pongan las pilas las empresas. Es un reporte que emitimos de manera anual. Generalmente lo publicamos hacia el 3 de diciembre en conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad. Y los invitamos, pues bueno, a consultarlos. El IFT seguirá trabajando, mejorándolo, incluyendo información más útil para, pues bueno, promover la accesibilidad en el país, ¿no? Yo creo, Norma, porque no me levantaba las cejas sorprendida, yo creo que esa información, esos 25 tutoriales que hay, también deberían de estar distribuidos por todo el país, por todas las secretarías, en todas las cuestiones que tienen que ver con educación, salud y justicia pública. Totalmente, de verdad, es información que no conoce muchísima gente. Esa es la verdad. Incluso ni siquiera las propias personas con discapacidad, yo puedo asegurar que hay un gran porcentaje que no la conoce. Me parece que nuestro compromiso tiene que ser de difundir primeramente y después de monitorear, que la hagan suya, no solamente que la conozcan, que la hagan suya, que busquen que se implemente, que se acerquen a quienes están haciendo estos esfuerzos que son tan importantes y que a veces entra como este sentimiento de frustración, quizá, porque son esfuerzos muy valiosos y que ahí nadie ve. Exactamente. Entonces, creo que nos corresponde hacer esta difusión tan importante, porque siempre he pensado que el tema de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad parte de una gran toma de conciencia. La voluntad es importante, pero esta voluntad no va a arrancar si no hay una toma de conciencia y si no conocemos el por qué se tiene que garantizar este derecho. Entonces, creo que hay que hacer también un ejercicio para poderlo replicar en los estados. De entrada, yo me comprometo a empezarlo a compartir en mis redes sociales, que tienen como mucho movimiento y mucha visibilidad, y compartirlo con las estructuras que ya nosotros tenemos para que la vayan conociendo, porque me parece relevante, porque al final del día hasta cosas tan básicas como comprar un celular, pues no es lo mismo que compres un celular que dices, pues se ve bonito, a que compres un celular que sepas que además te va a ser muy útil, porque trae todas estas características que te van a permitir, incluso lo que decías, pues hasta el dictado, ¿no? Que a veces uno así para rápido, pero ya conociendo estos elementos, pues tomas mejores decisiones también. Norma se va a convertir en una promotora brutal de esto y me encanta. Pero en tu caso particular, Norma, para bajarlo a un caso, ¿cómo usas o cómo te ayuda a ti la tecnología diariamente? En tu celular, ¿qué aplicaciones tienes que a ti te sirven? Tengo la de dictado, por supuesto, porque a veces cuando estoy en el pleno, por poner un ejemplo, no puedo estar escribiendo, porque además la gente nos ve y entonces dice, ay, mira, va, y entonces está en el celular. Entonces, la del dictado, porque tienes el celular y entonces estás dictando lo que quieras, ¿no? El documento o una nota de voz o lo que sea. Pero también tengo la app morada que me ha funcionado muy bien, pero también tengo la aplicación de los lugares accesibles, que esa ha sido súper útil porque de pronto quieres ir a un restaurante o quieres ir al cine o a una plaza comercial y ya sabes qué lugares son accesibles. Entonces eso me parece grandioso. Esas son principalmente las que me han sido de mucha utilidad, evidentemente muchas otras que trae el celular, pero en el tema, en la materia, esas son las que me han sido súper útiles.
Y en el caso de Daniel, ahí te vemos con estos anteojos super Star Trek, vives con una discapacidad visual. ¿En qué te ayudó a ti la tecnología? No solamente hoy trabajar como VP en AT&T, sino a estudiar, a llegar a ese puesto. ¿Y cuáles les recomiendas tú a las personas con discapacidad visual? Gracias, Bar. Pues mira, la tecnología la verdad es que me hizo la diferencia, ¿no? Entre ver y no ver. De repente cuando los celulares empezaron a tener todas estas cámaras, ¿no? Ya con alta definición, pues era una gran herramienta para poder leer cosas muy pequeñas. Obviamente, bueno, pues estos lentes no te los cuento, aquí los traigo puestos. También, pues me han ayudado muchísimo, ¿no? A leer cosas a distancia. De aplicaciones, pues uso bastantes, uso Cine AI, uso Lazarillo, uso Lookout, ¿no? Cualquier aplicación que me ayude a describir lo que está pasando o que me permita hacer una visión telescópica, ¿no? De lo que está lejos, pues son de enorme utilidad, ¿no? Y sobre todo, fíjate que creo que es interesante, pero cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, pues realmente no había tantas evidentemente no había aplicaciones, ni había tampoco tantos sistemas electrónicos, ¿no? Había unas lupas gigantes que además eran costosas, ¿no? Entonces, cuando esto se empezó a traducir a que todo esto estaba en tu único celular y además no tenías que pagar nada adicional por ello, pues cambió radicalmente, ¿no? La facilidad con la que podemos ir interactuando con este entorno. Por eso creo que me parece magnífica la idea de norma de que sea obligatoria la accesibilidad de las personas con discapacidad a un dispositivo móvil, porque ese dispositivo móvil va a ser su mejor cuidador primario, ¿no? Para trabajar, para estudiar, para comunicarse, para denunciar, para estar conectados con el mundo. Creo que eso es un gran punto que salió de este foro. Sí, Norma. Y además iba a comentar dos cosas importantes. El celular te puede resolver muchas cosas. En la pandemia, por ejemplo, en casa, pues solamente estamos mi esposo y yo. En la pandemia que no podíamos salir y que el hecho de que él saliera implicaba un riesgo porque podía él contagiarse, podía contagiarme, pues el súper lo hacíamos a través del celular. Entonces eso también nos facilitó muchísimo porque ya no tienes que salir, ya no te tienes que exponer. Y esa aplicación también fue muy útil. Pero además de todo, me parece que además de que las personas con discapacidad conozcan estas aplicaciones que pueden transformar la vida, de verdad, totalmente convencida de ello, creo que es muy importante que quienes no viven con una condición de discapacidad también las conozcan. Eso resulta relevante porque entonces le van a dar el peso que tiene y entonces se van a preocupar por garantizar que todas las personas con discapacidad cuenten con un equipo, porque van a comprender la importancia, porque para nosotros es tan básico tener un equipo celular, por ejemplo, porque al final del día siempre también he pensado que quienes estamos en este tema conocemos el tema, sabemos lo que hace falta, sabemos de lo que adolece, pero para mí es muy importante que quienes no tienen discapacidad también se suban al barco, también lo conozcan, porque es ahí donde está el verdadero reto, es ahí esa línea delgada entre acceder a un derecho y no acceder. Necesitamos todos subirnos al mismo barco. Qué bonito ese mensaje, la verdad, y creo que hace match un poco con lo que decíamos de la rampa digital. Y esta mañana, de casualidad, me llegó en estos mensajes a los que uno está suscripto una frase de Brené Brown, de esta gran speaker de Estados Unidos, que decía: la transformación digital es más sobre personas que sobre tecnología. La reforma tecnológica ya existe, ahora es una cuestión de personas. Hay que reconocer el lado emocional de la tecnología, que me pareció algo muy bonito, y alinear en la narrativa que siempre hay que centrarse en el cliente. Esto que decías tú, ¿qué necesito yo? ¿Qué me hace falta a mí? Y que las empresas escuchen eso, tanto las empresas de telecomunicaciones, como en este caso, como las empresas de tecnología. Siri y Alexa nacieron para ayudar a personas con discapacidad, y hoy lo usamos todos, ¿no? Ese tipo de accesibilidad. ¿Y qué les parece si ya ahora quitamos un poco el telón y mostramos las infografías que hicimos en Yo También, con Débora Montesinos en la parte de contenidos, Alejandra Saavedra, que es una enorme y gran ilustradora, y que fueron diseñadas por Cintia Monterrosa, que son infografías que van a poder descargar
tanto del sitio de AT&T México como en Yo También. Espero que también los podamos subir al sitio del IFT en la parte de accesibilidad para que también se puedan descargar ahí y que los empiecen a viralizar. Estamos en la época de la viralización. En vez de fake news, compartan mucho este tipo de infografías porque son realmente información muy útil. Hicimos uno no solamente para personas con discapacidad, sino también para personas adultas mayores. Ya en muchos países, sobre todo en España, lo hemos visto en los últimos 15 días, se habla de la discriminación de las personas adultas mayores y la tecnología. Al tener un gap tecnológico, es necesario que las personas de adultas mayores puedan acceder a la tecnología, porque también desde allí algunas que viven en soledad o que no tienen acompañantes primarios pueden hacer actividades, pueden hacer compras, pueden avisar, pueden tener un monitoreo propio. Entonces, hicimos también una de las infografías tiene que ver con personas adultas mayores, y al final de cada una de estas infografías hacemos las recomendaciones de las apps más usadas y más recomendadas para que puedan bajar. Oye, Bar, perdón, se me ocurría, digo, ahora que lo comentabas, que a lo mejor se puede subir al IFT también, invitar a la diputada Norma, si nos ayuda también a ponerlo por ahí en el Congreso y con nuestros amigos de la comisión. Sí, por supuesto, yo encantada. Estaba pensando ahorita que incluso proponerles que si me permiten imprimirlas y pegarlas en todos los pizarrones que hay en la cámara, me parecería maravilloso. Sí, no, yo también, y quiero que le saques una foto. Ok. Discapacidad motriz, por ejemplo, también. O sea, ¿qué significa? ¿Cuántas personas con este tipo de discapacidad, según el último censo, viven en México? ¿Cuáles son las diferentes variedades dentro de la discapacidad motriz? Y también, ¿cuáles son las aplicaciones que son más adecuadas o que les pueden servir? Para poder tener acceso, como bien decía Norma, a eventos, a la escuela, a moverse, a trabajar, a poder estudiar, a poder enviar a estos lugares accesibles, justamente el que usó ella. Guías sobre ruedas, Willmap, e incluso algunos servicios de comunicación como Irisbond, y también está su competencia que es Toby para comunicación aumentativa. Realmente está muy, muy sencillo de bajar. Esta es como la aplicación, como la infografía general sobre la discapacidad y los datos que tenemos más actualizados, las diferentes discapacidades con mayor incidencia que hay en nuestro país, cuál es la manera correcta de la comunicación con ellos y cuáles son las aplicaciones más útiles en general. Esto creo que sirve no solamente para las personas con discapacidad, sino también un poco, como decía Norma, aquellas personas que van a asesorar a una persona con discapacidad que va a comprar un celular, que se lo lleve ya directamente con todas las aplicaciones que van a ser necesarias para que puedan usar. Discapacidad visual es otra de las que hicimos, en realidad son 7 en total, y discapacidad intelectual, que también es muy importante. Recién escuchábamos el caso de Pipu. Creo que desde el momento cuando una intervención se hace más temprana, a más temprana edad, con mayor accesibilidad, y vivimos un momento maravilloso que no le tocó a la generación de Norma, ni le tocó a la generación de Dani, de poder acceder al celular. O sea, los niños nacen y ya automáticamente saben cómo se prende un teléfono y cómo se activa. Entonces, aprovechemos Pipo está ahí, por supuesto, aprovechemos esta oportunidad para poder usarlas. Estas infografías van a ser infografías activas, no se van a quedar estáticas, porque todo el tiempo estamos teniendo más y más aplicaciones, no solamente a nivel internacional. Acabamos de ver a 3 grandes desarrolladoras mexicanas, las vamos a ir actualizando, y en este caso de estas infografías les vamos a incorporar también la liga para que aquellos que no sepan cómo usarla puedan entrar a alguno de los 25 tutoriales que Ileana desde el IFT tiene también desarrollados. Esto sin duda no existe. Yo creo que ninguna telefónica hasta ahora lo tiene, y creo que es sumamente importante porque estamos pensando en ese 16% de personas con discapacidad, en esas 20 millones de personas, y como bien decía Dani, no solamente en ellos, sino en los 80 millones de mexicanos que tenemos contacto cercano con la discapacidad en este país. Es un número enorme. 1 de cada 4 mexicanos tenemos contacto directo con la discapacidad, así que esto sirve, esto es información súper útil, no ocupa lugar, y es sumamente interesante para
para poder conectarnos y conectarlos con el resto del mundo. Creo que esta es un poco la idea. Y ahora me encantaría agradecerles muchísimo, que esta charla ha sido muy refrescante saber lo que se está haciendo a nivel de desarrollo. Es muy refrescante saber que Norma, a pesar de que no duerme los domingos a la noche con leyes muy complicadas, está hoy con ideas y con ganas de imprimirlo y de compartirlo, y seguramente va a sumar a las 3 aplicaciones algunos de sus proyectos de incidencia política donde realmente las cosas ocurren. Muchísimas gracias también a Daniel por ser un impulsor de esto y estar todo el tiempo obligándonos a hacer más cosas. Y ahora le cedo el micrófono a Fernanda Martínez porque seguramente va a haber muchas preguntas por parte de los colegas. Muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Hay muchas preguntas, poco tiempo, pero voy a hacerlas de inmediato. Denme un minuto. Tenemos algunas, voy a elegir las más, como las más grandes, y ya después le damos seguimiento a través del correo electrónico. Por orden de aparición, para las desarrolladoras invitadas el día de hoy en el panel, les preguntan, y puede tomar la que quiera o las que quieran responder, ¿consideran que además de impulsar la accesibilidad, la tecnología puede ser una aliada para garantizar los derechos de las personas con discapacidad? Adelante, la que quiera empezar. Pues bueno, si quieren yo. Sí, yo diría que sí, que la tecnología es súper importante para el ejercicio y para garantizar los derechos, y sobre todo cuando hablamos de población con discapacidad. Nosotros nos dimos cuenta con la app morada que a partir de esta aplicación no solo se llega a las mujeres con discapacidad, sino que también se puede llegar a las autoridades, y también se pueden hacer rutas, por ejemplo, para garantizar la atención de mujeres, que es en el caso de la Ciudad de México. Tenemos una ruta con la Secretaría de las Mujeres para atender inmediatamente casos de violencia que vivan las mujeres con discapacidad. Entonces, sí o sí, es una manera. Recordemos que gran parte de la población, hay una población con discapacidad que no sale de su casa. Y las herramientas tecnológicas, pues, son imprescindibles y son súper necesarias, y de pronto se vuelven esa ventana para el ejercicio de los derechos. Gracias. Adelante, Arely. Solo complementando un poco, hay que tomar siempre en cuenta la interseccionalidad, ¿no? En este caso, de cómo es que las personas con discapacidad, no solo, por ejemplo, no es lo mismo una mujer que de por sí, por esta brecha de género, tiende a ser discriminada, o que tiende a verse sometida a diferencias, digamos que por cuestiones de género, que a una mujer con discapacidad justamente, ¿no? O que una mujer con discapacidad de una comunidad rural. Entonces, no es solo el acceso a la tecnología, sino que lo que buscamos es poder permitir que las personas con discapacidad accedan a los derechos que les corresponden por obviedad a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? El derecho a la salud, que sobre todo en Hello World es algo por lo que hemos velado con muchísimo ímpetu, porque es que a las personas con discapacidad auditiva, en este caso, no se les atiende en las instituciones de salud pública, sino vienen con una tercera persona. Entonces ahí restringes la autonomía en primer lugar, pero también algo tan importante como de cuestión de vida o muerte, ¿no? Que si no se le da la atención en los siguientes 10 minutos, entonces el problema se agrava. Entonces está directamente correlacionado todo de las herramientas que podamos proporcionar y el acceso que estas podrían permitir a los derechos que les tocan. Muchas gracias, Arely. Liliana, una pregunta para ti. ¿Todos los operadores están impulsando iniciativas en pro de la inclusión? ¿Es una obligación legal que lo hagan? Creo que hay como algunas preguntas alrededor de esto. No sé si nos puedes ayudar. Gracias. Sí, hay ciertas medidas que son obligatorias, como por ejemplo tener disponibles equipos terminales, ya celulares o teléfonos fijos accesibles, colocar rampas y señalización accesible para personas con discapacidad en sus centros de atención, capacitar a su personal, tener habilitados canales de comunicación accesibles. Esas medidas son obligatorias, están establecidas tanto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como en los lineamientos. Igualmente el tema de la televisión radiodifundida, el closed caption o la lengua de señas,
también es una obligación, con ciertos requisitos que tienen que cubrir las empresas, pero es una obligación. En caso de incumplir, el instituto estaría... Se cortó tu audio. Perdón. Sí, creo que se puso en mute, sí. Sí. En caso de incumplimiento, el instituto estaría en posibilidad de sancionar este tipo de conductas. Existen otras medidas adicionales que han implementado las empresas y que nosotros celebramos, así como este tipo de infografías, pero hay otras medidas que los operadores, en su mayoría, quiero decir, han implementado, están comprometidos con la causa, y son estas acciones adicionales las que reportamos justo como medidas adicionales en nuestros reportes, que los invito a consultar en la página del IFT. Se llaman informes de accesibilidad, y ahí vienen mencionadas, se destacan, porque, bueno, el instituto, además de sancionar lo que es obligatorio, pues, bueno, reconoce los esfuerzos adicionales que están haciendo las empresas. Muchas gracias, Silene. Ahí, la verdad, ahí AT&T nos sentimos muy orgullosos porque nos han dado reconocimientos por accesibilidad web, ¿no? Y accesibilidad en los contratos de adhesión, en distintos recursos que tenemos, y bueno, eso refrenda el compromiso que tenemos con la diversidad, la inclusión y la accesibilidad. Norma, un par de preguntas aquí para ti que se relacionan una con otra. Preguntan, ¿cómo abordar desde el sector público el enorme reto que hay en cuanto a la brecha digital que afecta directamente a las personas con discapacidad? ¿Consideras tú que aumentar su participación tiene que ver con la accesibilidad o también con la brecha que afecta al país? Primero tiene que ver con la brecha que afecta al país. Yo comentaba que tenemos un gran reto que tiene que ver con la toma de conciencia. De entrada, partiendo de lo que no se conoce, pues de entrada se excluye. Y no se hace, yo siempre he dicho que no se hace con mala voluntad. En algunos casos sí, o con mala intención. Se excluye porque no se conoce. Entonces tenemos que hacer un gran trabajo, primero para que se conozca que hay personas con discapacidad, qué es la discapacidad, qué no es la discapacidad, que también ese es un reto muy importante, decir qué no es. Cuando ya tengamos esto, pero que además no podemos esperarnos a tenerlo, tenemos que hacerlo también en paralelo, pero siempre buscar que en este trabajo de toma de conciencia vaya acompañado de acciones puntuales que permitan que las personas con discapacidad vayan participando en todos los espacios. Siempre he dicho que el primer paso para la inclusión es incluirse. Hay que ir, hay que estar, hay que tocar la puerta. Evidentemente nos vamos a encontrar con edificios que no son accesibles, con condiciones donde no hay ese acceso a la tecnología, pero necesitamos hacer presencia para que las cosas empiecen a cambiar. Si lo hacemos al revés, si nos esperamos a que todo cambie para que las personas con discapacidad empecemos a participar, nos vamos a tardar años. Entonces, yo siempre pienso, a ver, hay que ir, hay que estar, si no puedo entrar, entonces expresaré, no puedo entrar, no hay rampa o no hay elevador, y eso va a hacer que las cosas comiencen a cambiar. Esa es la única manera. Si no hacemos presencia, no vamos a lograr incidir. Muchas gracias, Norma. Por aquí nos preguntan, tanto a Bárbara como a ti, ¿cuáles son las apps que recomendaron? Creo que Bárbara recomendó una de transcripción de audio a texto y tú una de lugares accesibles. ¿Nos pueden dar los nombres para los amigos periodistas? Así se llama la de lugares accesibles, así se llama, lugares accesibles. Y la otra que dije fue la app morada, que son las que más uso. Sí, y las de texto están, cuando bajen las infografías, ahí están todas las aplicaciones y está incluida también la de transcripción de voz a texto, que para los periodistas es maravilloso. Sí, yo creo que por eso estaban preguntando, para después poder transcribir este panel. Y bueno, una última pregunta para ti, Daniel. ¿De dónde surge el interés que tiene AT&T en impulsar estas iniciativas de accesibilidad e inclusión? Más allá de lo que yo sé que para ti representa a nivel personal, a nivel compañía, ¿qué nos podrías decir? Gracias, Fer. Pues está en el ADN de la empresa, ¿no? Desde que nace la empresa nace por nuestro fundador, Alexander Graham Bell. Cuando inventa este prototipo del teléfono, pues lo hace porque quería ayudar a su hermana, ¿no? y a su esposa que tenían un problema auditivo. Y bueno, pues estamos hablando de hace 140 años, ¿no? Pero 140 años después, pues nace también del espíritu que tenemos para conectar.
Y creo que complementando lo que preguntabas hace rato con la diputada Norma, ¿no? Si esto tiene que ver con la brecha digital. Y bueno, pues en buena medida hay 85 millones de personas conectadas, hay 40 millones de personas que no. Y fíjate que de esos 40 millones hay 10 que no lo pueden hacer porque no tienen muy claro para qué o cómo usarlo. Entonces hay ahí también un supermercado, ¿no? Un super espacio para que mucha gente que hoy no está usando la conectividad lo pueda usar y mejore su vida de una manera importante, ¿no? Y al mismo tiempo, pues para nosotros impulsar esto, creo que es básico y lo hacemos a través de muchos frentes, ¿no? O sea, tiene que ver, como decía Bárbara, como decía la diputada, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista de las normas para garantizar los derechos. Pero si no estamos del otro lado, ¿no? Y en esta coparticipación público-privada, desarrollando desde el punto de vista de la innovación, y por eso nos dio mucho gusto ver a Hello World aquí, ¿no? Estamos desde los eslabones de cómo se van generando los medios para que se genere este acceso. Y al mismo tiempo, decía Bárbara, la cantera, ¿no? Es desde un punto de vista laboral. ¿Cómo lo hacemos para estar también desde el principio en el desarrollo de habilidades digitales que puedan ayudar a todas las personas, particularmente a las personas con discapacidad, para eventualmente ser incluidas, ¿no? Dentro del mundo laboral? Entonces es un tema bastante multifactorial en el cual pues tratamos de poner nuestro granito de arena desde muchos frentes y bueno, pues sobre todo porque finalmente si no viene del sector de la tecnología y de las telecomunicaciones, creo que es el catalizador más importante para poder incluir. Gracias, Fer. Muchas gracias a todos por este tiempo extra para poder responder las preguntas que nos dejaron y todos los periodistas que se conectaron hoy. Y también gracias a todos ellos por hacerse el espacio para asistir y escuchar a todos y a todas estas increíbles panelistas. Y muchas gracias, Bárbara.